capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo que muchos lo conocen. Este versículo es tan conocido, que en una oportunidad yo estaba cruzando cuando la frontera estaba cerrada hace años atrás, y recuerdo que cuando iban cruzando nos tocó ir por trocha para buscar unos mercados. Íbamos con mi iglesia, yo organizaba en esa parte, para la gloria de Dios, ese proyecto. Y yo recuerdo que me tocó ir a hablar con las personas que controlan esos pasos, para no darle un nombre ahorita. Y cuando fui a hablar con ellos, yo les dije: soy pastor, venimos de Mérida y queremos pasar porque tenemos una bendición que nos van a dar. Las iglesias colombianas están apoyando a la iglesia de Venezuela y necesitamos pasar. Y ellos me miran y dicen: ¿y qué me consta a mí que ustedes son pastor? Les mostré mi carnet: ¿y qué me consta que todas esas personas son de la iglesia, pastor? Le dije: bueno, pues vas a tener que confiar en lo que yo estoy diciendo. Entonces él dijo: hagamos algo, tráigase los grupos. ¿Cuántos son? En aquel tiempo íbamos 400 personas, organizamos esas trochas para pasar por la trocha, y cuando iba pasando, ese hombre de repente decía: ya va, un segundito, usted, ¿cuál es el versículo más importante de la Biblia? Y yo cuando escuché eso, yo: ¿y este? ¿Con qué cara? Pero bueno, cuando veía a alguien decía: usted, ¿qué dice Juan 3:16? Él mismo lo decía. ¿Qué dice Juan 3:16? Y bueno, lamentablemente hubo una oportunidad que sí, había una persona de apariencia extraña, y de repente le dijo, no me acuerdo ni de qué iglesia era, le dice: ¿y usted? ¿Qué dice Juan 3:16? Y a él como que se le olvidó. Se bloqueó ese hombre y no supo decirle. Y digo: ¿usted es cristiano? Le digo, ¿y no sabe qué dice Juan 3:16? Le digo: no puede ser, usted no es ningún cristiano. Así el hombre le dijo, me molesté un poco por la manera como estaba siendo ofensivo, pero dije: espérense un tantito, ya me la voy a cobrar. Cuando a la final sí, él se sabía este versículo de memoria. Pero cuando ya pasamos de regreso, le dije: ahora quiero que ustedes me escuchen a mí. Le dije: ¿de qué te vale saber Juan 3:16? No aplica eso en tu vida, le dije. ¿Sabe qué les pasa a los que no aplican esto? No tienen esperanza de una vida eterna en felicidad, sino en el fuego eterno. Y le hablé del infierno como nunca les ha hablado a la gente del infierno. A mí no me gusta hablar mucho de eso, pero a ellos sí se los dije. Y ellos: bueno, pastor, dije: aplique lo que sabes entonces. Todo el mundo sabe esto. Y quiero que hoy lo leamos juntos, este versículo que tiene tanta vida. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Y aquí nace esa palabra, o no es el principio de esa palabra, pero Dios muestra: mas tenga vida eterna. Y en este versículo deja escrito cómo hallarla, nos da cierta posibilidad de descubrir cómo hallarla. Y vamos a desglosar un poco este versículo. Y la primera parte dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dejémoslo hasta ahí, hasta esa segunda coma. La primera coma determina algo interesante. Dios, ¿qué tiene para el mundo? Amor. Es su amor por el mundo.
Y le dice, y yo amo tanto al mundo que yo sí hice algo por el mundo. ¿Saben? Hay gente que puede decir que ama, pero no hace nada. Hay gente que puede decir que ama a su esposa y la golpea. Y después de que la golpea y la deja como un hígado, le dice, tú sabes que te amo. Y lo malo es que yo lo creo. Sí, gracias, suegra. Le dije a mi suegra. Y dice, tú sabes que te amo. Y uno dice, bueno, pero ese amor como que es una expresión extraña. Es una expresión de una manera diferente, ¿no? A como uno espera el amor. Es ilógica. Pero bueno, Dios nos deja algo interesante en este versículo. Y es que la manera que Él ama al mundo lo llevó a manifestar ese amor hacia el mundo. Y lo manifiesta de una manera preciosa, de una manera difícil a la vez para Él. Porque yo puedo decir, es más, Él no tenía necesidad de dar al Hijo. Él lo hace por un plan específico. Pero Él dice, yo pudiera decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio todo al mundo. Porque esa es otra manera de expresar amor. Pero ya va. Él se desprendió de algo tan importante para mostrar su amor. Él se desprende de lo más valioso para Él. Se desprende de su propio Hijo. ¿Saben? Usted puede desprenderse por amor a algo o a alguien. Usted puede desprenderse de dinero. Usted puede desprenderse de algunos artículos. Usted puede desprenderse de algunas cosas que no son vitales para usted. Pero que usted se pueda desprender de algo que ama demasiado, yo creo que no lo vas a poder hacer. Solo Dios hizo esto. Dio a su Hijo. Pero con un plan. Y su plan es el siguiente: para que todo aquel, ahí ya hace cierta división en esto, dice, para que todo aquel que en Él cree, le dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Ya va. Es decir, yo amo al mundo, doy a mi Hijo, pero el que quiera creer en mi Hijo, el que quiera creer en el Hijo que yo envié, le voy a dar un regalo. Primero, no va a andar perdido. Y segundo, va a tener vida eterna. ¡Wow! ¿Y dónde están nosotros? ¿Y el otro grupo que no cree? Bueno, yo considero que la Biblia está escrita para los que creen. El que no quiere creer, creo que dice que ya es condenado, dice la misma palabra. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Pero Dios, en su plan, es para aquellos que deciden creer en ese Hijo que vino de parte de Dios por amor al mundo. Amén. ¿Y qué va a recibir? Vida eterna. Vida eterna. Dios habla de la vida eterna. Importante esto. Entonces no fue que el pastor se inventó sobre la vida eterna, no es que las personas se inventaron sobre la vida eterna, no. Dios habla de la vida eterna en su palabra. ¿Ok? Y como segundo versículo ahora que quiero compartir, vamos a Juan capítulo 14, versículo 1. El pastor Mederi en estos días le escuché predicando de esta palabra. Y es interesante lo que aquí habla. Según entonces Juan 3:16, ¿cómo obtengo vida eterna? Creyendo en Jesús. Amén. Creyendo en Jesús.
14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Busquémosle un NBI, por favor, para que pueda ser algo más explícito para los que no lo... No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Pero ese mí no se trata del pastor José López. Ese mí se trata de Jesucristo que está hablando estas palabras. Es una palabra literalmente escrita por Jesús. No escrita por Jesús, dicha por Jesús y la escribieron. Dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Siguiente. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, le dice, les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar. No les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar un lugar allí. Les dice: ¿cuántas viviendas hay allá? ¿Dónde están esas viviendas? En el hogar del Padre. ¿Y dónde vive el Padre? En el cielo. Hasta acá le sabe dónde vive el Padre. En el cielo vive el Padre. ¿Y qué hay en el cielo? Viviendas. ¿Y para quiénes son esas viviendas? Para los que creen en Jesús. Wow. ¿Quién preparó eso? Dice: ¿quién la fue a preparar? Jesús fue a prepararla. Wow. Versículo 3, por favor. Y si me voy, y si lo preparo, vendré aquí. Wow. A llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Qué hermosa promesa. Yo hago viviendas para ustedes. Y cuando venga, yo me voy, ¿no? Dice, y cuando venga, me los voy a llevar a ustedes. Qué hermosa promesa. Me los voy a llevar a ustedes. Y ustedes estarán donde yo esté. Casi nada. Están donde Él está. Versículo siguiente. Y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ah, hay un camino. Hay que creer que hay un camino para ir a esa vivienda donde está. ¿Cuál camino? Y hay, gloria a Dios, aquellos discípulos que siempre interrumpen para decir algo que aunque, ay, ¿por qué preguntas eso? Siempre sale algo bueno. Siempre hace algo. Por ahí conozco a uno también que se llama Emanuel. Siempre dice algo, pero nos lleva a alimentarnos más. Y en el 4 dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Siguiente dijo. Entonces dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás le dice: Tomás, gracias a Dios por los Tomás. Los Tomás nos ayudan a buscar más de Dios para conseguir más respuestas y tenerle respuesta a los Tomás. Amén. Tomás fue el que dijo: hasta que no toque yo y meta sus dedos en su costado, no les voy a creer lo que ustedes están diciendo. Y Jesús mismo le dijo: Tomás, Señor. Le dijo: ven y mete tu dedo. No, Señor, por favor. Le dice: porque ves porque crees. Perdón, crees porque ves. Bienaventurado el que cree sin verles. Entonces él le dice: ¿cómo podemos conocer el camino? Él tenía un poquito de problemas con la incredulidad. Fíjense que no solamente a nosotros nos pasa eso, pastor, de tener discípulos con problemas de incredulidad. Jesús también los tenía. Siguiente. Entonces dijo Jesús, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí, Tomás. Jesús es el camino.
cuando él se expresó de camino, no hablaba literalmente de una senda. Hablaba era de la persona que me conectaría con ese cielo. Y la persona que me conectaría con ese cielo es Jesús. Y es por la obra que Él hizo o por lo que yo hago. ¿Cómo? ¿Qué tal si lo investigamos un poco más? Sigamos entonces. 7. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre, y ya, desde este momento lo conocen y lo han visto. Dejémoslo hasta aquí ahorita. Vamos a Juan 17:3 para ver qué nos dice también. Juan 17:3. Ahí mismo en ese Juan. Miren cómo dice aquí la escritura. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos al Padre? Porque Jesús sí vino a la tierra. Por eso le dejó dicho en el versículo anterior que le leí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. La vida eterna es conocerlo. Ahora, pero desglosemos un poco la palabra conocer, porque yo puedo ir ahorita a la calle y hacer una encuesta de cuántas personas conocen a Jesús allá, y estoy seguro que de 20 me van a decir, yo sé quién es Jesús. Pero la palabra no es saber quién es Jesús, sino conocer a Jesús. Eso es muy diferente. Porque decir, un ejemplo, pastor, ¿usted conoce a un ciudadano que se llama en este mundo Donald Trump? ¿Sí? ¿Usted lo conoce a él, pastor? He escuchado. ¿Y lo conoce? ¿Cuándo se pone bravo él? ¿Qué le gusta comer a Donald Trump? Ahora, hablemos de Caleb. ¿Usted conoce a Caleb? ¿Qué le gusta a Caleb? ¿Qué más le gusta a Caleb? El fútbol. ¿Le gusta estudiar? ¿Y qué le molesta a Caleb? ¿Que lo regañen? No le gusta que lo regañen. No, bueno, eso le pasa a algunos también. ¿Por qué ellos pueden hablar de lo que le gusta a Caleb y de lo que no le gusta a Caleb? Porque lo conocen, porque tienen una relación con él. Es decir, aquí entra la palabra importante en Jesús. Conocer a Jesús es tener una relación con Jesús. Por eso muchos pueden decir, yo sé quién es Jesús. Pero si yo les preguntara, y vamos literalmente a la palabra, ¿y usted conoce a Jesús? Algunos van a decir sí, porque van a malinterpretar. No, ¿usted conoce qué le gusta a Jesús? ¿Usted conoce qué no le gusta a Jesús? ¿Usted conoce cuál es el plan de Jesús para tu vida? ¿Usted conoce cuál es para qué fuiste diseñado a este mundo? Mi esposa, que estudia un poco más a veces la palabra que yo, dice que conocer en el original significa saber completamente todo. ¿Cuál es? ¿Usted conoce a Jesús ahora? Le pregunto, ¿usted tiene una relación con Jesús? Amén. ¿Usted ha tenido una relación con Jesús? Usted sabe que solo Jesús usted puede ir al Padre, pero no sabiendo quién es Jesús, sino teniendo una relación con Jesús, porque de esta manera lo conoces. Amén. Amén. Y saben, con esto yo quiero mostrarles un video de nuestra hermana Olga. Prepárame el video, hijo, por favor. Tengo un video que hicimos de nuestra hermana Olga que partió con el Señor la semana esta que pasó.
Y realmente ha sido un tiempo para nosotros como iglesia donde nos hemos dolido, pero hemos aprendido, hemos crecido y nos hemos fortalecido. Y quiero poner un ejemplo de lo que le estoy hablando con referente a conocer a Jesús. Y yo creo que ella nos dejó un buen ejemplo de lo que es conocer a Jesús. Por favor. Escuchar al maestro hablar, ¿qué podría importarme más? Su mirada, mi atención, un instante en su presencia me bastó. Prefiero estar a sus pies, cambiará mi identidad. Yo quiero permanecer, escuchándole hablar. No me quiero distraer, es mi momento junto a él. Yo haré. Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas, que testimonio que Dios es muy grande, que nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Donde pueda gritar, escuchar al maestro. Gloria a Dios por la vida de nuestra amada hermana, que no deja de un ejemplo en su vida de conocer a Jesús y de seguir a Jesús. Nos ha dado un ejemplo de lo que Dios ha dejado para nosotros, el pelear la buena batalla de la fe. Y quiero colocarles este ejemplo porque en este ejemplo que ella nos dejó, hubo algo que me pasó en específico en los tiempos que vivimos esta semana. Y una de las cosas que viví esta semana es que cuando yo estoy orando por ella y decido en mi corazón entregar a Olga, y no es que era mía, pero era entregarla desde mi corazón y orar a Dios y decirle: acepto tu voluntad, te la entrego. Y lloré lo que tenía que llorar. En ese momento entendí que ella hizo lo que tenía que hacer. Entendí que ella había conocido a Jesús y había tomado la decisión en su vida de perseverar en sus caminos, servirle a Él y hacer su voluntad para su vida. Ustedes la vieron ahí en unas fotos. Ella no era mucho de cocinar. Para los que no la conocen o no la conocieron, perdón, ella no era mucho de cocinar y terminó cocinando para 200, 300 personas en este lugar. Y ella llegó y nos dijo un día: yo quiero aprender a cocinar, pastora, porque yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y esa mujer tuvo la humildad de dejarse formar en la cocina, se dejó enseñar por mi esposa. Mi esposa le explicó cada paso
Y ella logró, en sus últimos tiempos, ya ella se hacía cargo del comedor los días miércoles. Cuando pruebo por primera vez la comida de la hermana Olga, la felicité y le dije: Olga, lo lograste. Demasiado bueno le quedó. Y no solamente era, fíjense, esta mañana compartía con el grupo de trabajo y le decía, ella tenía algo en particular. Y era esto: cada vez que estábamos enseñando algo, decía, yo quiero aprender más de Dios, pastor. Yo quiero que me enseñe más de Dios. Yo quiero aprender a cómo ser mamá. Yo quiero aprender cómo ser esposa. Yo quiero aprender cómo hacer esto. Y no solamente lo decía por decir lo que quería aprender, sino que verdaderamente algo que nos gustaba era que aplicaba todo lo que le enseñábamos. Por eso ese momento cuando estaba allá en Ataúl, recuerdo que la vi y dije, ¡wow! Lo logró. Hizo lo que debió hacer. Perseveró. Y dije, y ella se sentía tan pequeña, pero ahora la veo tan grande, porque desde la vez que llegó a esta congregación hasta que partió con el Señor, solo vi en esos 3 años crecimiento y crecimiento en la vida de Olga. Ahora, una de las cosas con la vida eterna, por eso hoy puedo estar convencido de que la hermana Olga está en la presencia de Dios. Está disfrutando ya de la promesa de la vida eterna. ¿Sabe? Muchas veces hemos analizado y preguntado cuando la persona nos preguntamos y nos decimos, cuando la persona entra a ese nuevo mundo de la vida eterna, nos preguntamos, ¿qué sentirá? ¿Qué pensará? La palabra dice en Apocalipsis que ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más nada, porque ya no estamos sujetos a esta carne. Y me preguntaba y le decía a mi esposa, ¿se acordará de nosotros? ¿Se acordará? Sí, pero no sufre por eso. Sí, se acordará de sus hijas, pero no sufre por eso. Porque ya su carne no está sujeta al dolor, sino que ahora entró en el gozo de su Señor. Entró en el gozo de su Señor. Y aunque nosotros por lo que estamos sujetos nos seguimos doliendo aquí en esta tierra, en esta carne, la esperanza es que ella ahora está en un gozo eterno, en presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por lo que hizo? ¿O por lo que fue? ¿Por qué? Vamos a leer un poco la Biblia, un poco más, y aprendamos entonces de ella. Mateo capítulo 25, versículo 31, hijo, por favor. Mateo 25, 31, ¿lo tenemos? Leemos rápido porque vamos a llegar al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Recuerden que él dijo que volvería, ¿cierto? ¿Y para qué vuelve? ¿Para qué va a volver? Y en el Juan 14, ¿qué nos dice? ¿Para qué vendría él? Para llevarnos con él, recuerden. Que él prepara moradas y vendría para que nosotros estemos donde él está. Entonces, esto que le estoy leyendo aquí hace conexión a esa promesa que él hizo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él, ¿quién? Y apartará. ¿Y qué hará? ¿Qué hace? ¿Qué va a apartar? Los unos de los otros. ¿Cómo aparta qué? De los cabritos. 33.
y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Y qué va a hacer a la izquierda? Y las cabritas a la izquierda. Póngamelo, no NBI, sino Reina Valera ahí. 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha. ¿Qué les va a decir? Vengan benditos de mi Padre. ¿Qué van a recibir? A heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Wow, mire esta promesa. Él nos dice en Juan 14, del 1 al 6, que Él se va a ir a preparar morada, porque cuando Él venga a buscarnos para que nosotros estemos donde Él esté. ¿Y qué es lo que dice cuando nos encontremos? Vengan y tomen la herencia. Usted en el cielo no solo va a tener una vivienda, no tiene una vivienda, tiene una herencia preparada para usted. Tiene una herencia preparada para usted. Vuelvo y pregunto, ¿pero qué tengo que hacer? Empecemos por qué tengo que creer. Tengo que creer en Jesús. Tengo que tener una relación con Jesús. Hasta ahora no me ha dicho de sacrificios que yo tengo que hacer. Pero sigamos leyendo a ver qué más nos dice la Biblia aquí. Versículo siguiente dijo: porque tuve hambre, le dice. Mira aquí empieza a dar otra. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Siguiente. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Siguiente. Entonces los justos le responderán, se me pasó demasiado. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice. ¡Wow! Dice Jesús: ¿saben por qué vienen ustedes a heredar lo que preparé? Porque ustedes me dieron de comer, me dieron de vestir, me cubrieron, me visitaron cuando yo estaba en la cárcel, me visitaron cuando yo estaba enfermo, me hicieron esto. Y ellos le preguntan: pero si nosotros no hicimos eso, ¿cuándo lo hicimos? Le digo: cuando se lo hiciste a uno de ellos, mis hermanos pequeños, a mí también me lo hiciste, le dijo. Da a entender que cuando usted entonces también da un vaso con agua a una persona, cuando usted ayuda a una persona, usted lo está haciendo como para Dios y no para los hombres. Y aún la palabra de Dios dice que cuando hagamos esta cosa, no lo hagamos para el hombre, sino que lo hagamos para con Dios. Amén. Amén. Interesante aquí, que lo que hagamos, pero quiero que sigamos leyendo, porque esto ha traído controversia también. Porque mucha gente dice: sí, por eso yo sí creo que voy al cielo, porque yo hago todas las cosas bien y ayudo a mucha gente. ¿Será suficiente? Vamos a seguir leyendo. Yo prefiero ir a la Biblia. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quién eran los de la izquierda? ¿Se me olvidó? ¿Las qué? Ay, esa cabra. A las cabras. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Apártense de mí. ¿Usted sabe qué significa malditos? Apartado de Dios. Eso es maldito, apartado de Dios. Y
le dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Siguiente. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. ¡Ey! ¿Castigo eterno? ¿Y la palabra no era vida eterna? Me da a entender que hay dos eternidades o dos lugares de la eternidad en donde las personas van a uno o al otro. ¿Quién escoge ir a la vida eterna? Ahora, ¿el que escoge ir a la vida eterna puede ir a la vida eterna? Si no cree y si no hace estas obras de fe, no irá a la vida eterna. El que no cree, y evidentemente lo que nos está enseñando hoy la Escritura, y no haces estas obras, entonces hay una vida eterna preparada, pero la preparó fue el diablo y todo lo demás, dice. Hermanos, esto nos lleva a pensar, entonces tengo que hacer, pastor. Esa es la manera de ir al cielo. ¿Sabe? Hay un versículo interesante que pudiera derribar esta creencia, que dice, porque si, dice en 1 Corintios 13, no lo busque, hijo, 1 Corintios 13 dice, que si yo le vendiera todo lo que tengo y se lo doy a los pobres, dice, eso es hacer. Pero dice la Biblia que si usted vende todo lo que tiene y sale a repartírselo a los pobres, pero no tienes amor, ¿te sirve algo eso? No sirve de nada. También dice en ese mismo pasaje que si yo aún puedo dar mi vida por otro, pero no tengo amor, nada sobre mí. Me da a entender que yo puedo hacer cosas, pero si no tengo amor, nada estoy haciendo. Y hay un pasaje a la cual lo quiero llevar donde más enfatiza esto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, hijo. Observe esto, dice. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ajá, pregunto. ¿Alguien que dice Señor a Jesús no sabe quién es Jesús? Sabe quién es Jesús. Pero le dice, no todo el que me diga eso crea que va a entrar al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira el siguiente, 22, hijo. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga y nos llame a todos. Señor, Señor. Y le dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? En el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron milagros. Siguiente. ¿Qué les dice Jesús entonces? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tal? No todo el que dice que sabe quién es Jesús, Jesús lo conoce. Esto me lleva a pensar de la vida de una persona que en algunas oportunidades se ha congregado aquí. Esa persona últimamente, él está en condición de calle, de adicción.
tiene muchos años en la calle, tiene familia, su mamá, tiene su hermana, mire, tiene hijos, le han ayudado, pero él prefiere la calle. Entonces cuando él viene aquí, él se sienta en el piso. Y cuando termino el servicio, me acerco y le digo a los servidores, ¿por qué dejaste que se siente en el piso? Pastor, yo le dije, ajá, ¿y qué? No, que lo deje ahí, que él quiere estar en el piso. Le dije, bueno, tienes que orar entonces, porque si esa persona viene aquí, no se va a sentar donde él quiere, sino como se debe sentar. Dile que por favor se siente en la silla que se le está ofreciendo para sentarse. Que si se quiere sentar aquí adelante, lo puede hacer. Hay gente que dice, pero los olores, pastor, mire, aquí no podemos hacer acepción de personas. Esto es un hospital de almas heridas que necesitan ser sanadas. Y aquí puede entrar de todo. Pero si entra, también entra en el orden en el cual se lleva aquí. Entonces, en la misma semana me lo conseguí. Y me dijo, vine el domingo. Y le dije, sí, te vi, te felicito. Tengo varios días viniendo, pastor. Sí, gloria a Dios. Una pregunta, ¿por qué te sientas en el piso? Porque ya le dijeron, pastor, ya le dijeron. Él es así, él me sabe torear. Yo le digo, mira, quiero que por favor, cuando vengas, te sientes. Pastor, pero es que a mí no me gusta, porque es que me siento como vengo sucio. Le digo yo, no importa. Por eso no te preocupes. Quiero que te sientes en la silla. Porque se ve mal como que te tiráramos ahí. Primero, yo sé cuál es el fin de todo. El fin de todo es porque así te sientes espiritualmente. Y segundo, en parte lo haces porque así es que como tú te ves. Pero no, Dios no te ve así. Dios te ve sentado en la silla. Así que por favor te sientes en la silla. No, pastor, si vienes, te sientas en la silla. Y bueno, recuerdo que ese día saliendo me dice, pastor, yo quiero que sepa algo. Yo le digo, dígame, ¿sabe qué? Dios es todo para mí. Y yo le digo, amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tú eres todo para Dios? Ah, pastor, medita en eso. Porque Dios puede ser todo para ti, pero Dios quiere que tú seas todo para Él. Amén. Amén. Porque Él quiere tener, y dice tener todo de Dios, pero no quiere darle nada a Dios. Y aquí es cuando entra versículo 21, Él puede venir a la iglesia, usted puede venir a esta casa, usted se puede congregar, usted puede, pero está como el chiste de Condorito, no sé quién lo daba, donde le decía, estaba de pie y la maestra le decía, Jaimito, siéntese. No, Jaimito, siéntese. No, Jaimito, siéntese. Hasta que Jaimito se sentaba y le decía, me siento, pero en mi corazón estoy de pie. ¿Sabe, hermano? Aquí es donde entra, que entrará en el reino de los cielos, no solo el que le dice Señor, Señor, no solo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Esto hace la diferencia de hacer conforme a la voluntad de Dios o hacer lo que a usted le parece que debe hacer. Cuando nuestra hermana Olga llegó aquí y empezó a ser discipulada, le dijimos, Dios quiere que seas una buena madre primero. Dile a tus hijas que la amas. Necesitas amarla, porque tú estás trabajando día a día y estás luchando por tus hijas. Pero eso no es suficiente para tus hijas. Ellas necesitan escuchar de una mamá, las amo. Y ella, una de las cosas que más le costaba era esa parte. Pero ella se negaba y decía, anoche le dice, gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Y decía, ya estoy aprendiendo a decirle que amo a las muchachas. Gloria a Dios, hermano. Qué bendición. Eso es lo que Dios quiere.
Porque usted se puede matar por su familia trabajando y luchando, pero dañándola emocionalmente por tu mal carácter y por tu mala manera y actitud de hacer las cosas. Pero cuando hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios, aquí está una gran esencia. Dios le dice, no es como tú quieres, no es como a ti te parezca, es como yo quiero que tú las hagas. Amén. Y ahí marca una gran diferencia de hacer las cosas. ¿Sabe? Hay personas que no se acercan a una iglesia cristiana evangélica por los diezmos, ¿sabes? En una oportunidad conocí una persona, pastor, de mucho dinero en el Táchira. Constructores, hace edificios, negocio, empresario, la mejor casa, vive en una super quinta. Y un día me lo consigo, yo estoy haciendo negocios con él en esa época, y me dice, de repente está con otro hombre ahí, y me dice, ay, mire. Entonces, yo estoy ahí y dice, él no sabía que yo era cristiano, nada, yo estaba ahí, entonces él me dice, uy, ahorita viene una mujer, quédese para que la vea. Y yo me quedo mirando y le digo, no, tranquilo, gracias, no tengo necesidad de eso, le digo. ¿Por qué? Yo soy cristiano, estoy casado, le digo. Ah, usted es cristiano, me dice. Bueno, usted sabe que mi esposa está yendo a una iglesia. Cuando él dijo eso, pam, camioneta, le dije, ya sé quién es. Y de paso está viendo para la iglesia de la esposa. Yo sí, dice sí. Yo le dije, ah, claro, usted tiene una camioneta así. Ella, sí, esa. Ah, en su iglesia, ¿dónde va? Le digo, sí, ya está yendo para allá. Ah, me dice, ya. Yo tengo que ir para allá, me dice. Porque yo sí sé echarle ojo a los pastores y sé quién es pastor y quién no es pastor. Ah, interesante, le digo yo. Interesante. Entonces me dice, de repente me dice, no, sí, porque yo realmente cuando veo a los pastores, yo siempre sé verdaderamente quién es pastor y quién no. Vaya, le digo yo, vaya. Entonces me dice, sí, yo voy, yo ayudo a mucha gente. Yo diezmo, empezó a hablar de diezmo. Le digo yo, no me acuerdo, no lo voy a decir el nombre porque de repente hasta lo conocen, nunca saben. Yo le digo, llama un segundito. ¿Por qué me habla de diezmo? Usted no tiene que ir a diezmar allá, le digo yo. Es más, déjeme decirle algo. Dios no necesita su dinero. Usted necesita de Dios, le digo. Sí, amén, le dije, escúcheme, vaya, pero por favor no diezme. Porque si eso es un complique para usted, quiero que sepa que Dios no necesita nada de usted. Así. Y él, si aquí el único necesitado es usted, le dije, porque usted sí necesita de Dios. Y yo en parte le digo a los que se juegan, si usted tiene conflicto con el diezmo, no diezme, hermano. Es que eso no es para los que tienen conflicto, sino para los que creen. Amén. Ahora, por lo que diezmo voy al cielo, jamás. No es por obras, hermano. Y mira cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, hijo. Porque, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Efesios, digo rápido, 8. 2:8. Porque, ¿por qué? Yo quiero hacer una pregunta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Para los que no saben, no sé si se dan cuenta del error ortográfico que hay aquí. Gracia, le faltó la S. Ah, es que no hay ningún error ortográfico. Es que gracia no es gracias. Gracia detona otra palabra, otra enseñanza. Entonces dice, porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe.
Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo de Dios inmerecido por nosotros, pero a Él le plació entregarnos. Mírenlo así, más fácil. Misericordia es no recibir lo que me merezco. Y gracia es recibir lo que no me merezco. Misericordia es no recibir lo que yo me merezco recibir. Castigo, lo que Él pagó en la cruz, lo recibió por mí. Eso es misericordia. Pero hay un intercambio. Cuando voy a la cruz, no recibo lo que me merezco y aparte recibo lo que no me merezco. Es su gracia. Es todo su regalo. Me hace ser llamado hijo de Dios. Me hace poder entrar al trono de su gracia sin ningún problema. Y hay algo en el versículo 9, por favor. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, para ir cerrando, yo considero que los pasos Jesús ya nos dejó marcado el camino. Y nosotros somos sus ovejas, a lo cual lo seguimos a Él. ¿Saben? Mucha gente piensa que cuando llegan a estos lugares le lavan el cerebro. Yo creo que no nos lo lavan, yo creo que la palabra nos limpia. ¿Sí? Porque nos limpiamos de la mala manera de pensar. Y aquí a nadie se le está lavando el cerebro. Se está hablando solo lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que cuando mi hermana Olga llegó aquí, empezó a conocer parte de lo que Dios quería hacer en su vida y empezó a hacer los ajustes. ¿Le faltaba mucho por recorrer? Bueno, usted puede decir sí. Otros pueden decir hizo lo que debió hacer, pero no olvidemos que Dios es soberano y Él hace como Él quiere y aceptamos su voluntad. Pero lo que sí sé es que estaba peleando la buena batalla de la fe. Y eso le dio entrada al trono de la gracia de Dios. Juan capítulo 10, versículo 24. Juan 10, 24. Y le rodearon los judíos. ¿A quién? A Jesús. Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Le dicen los judíos. ¿Quién eran los judíos? Los estudiólogos. Los que conocían y tenían toda la verdad. Los escribas y fariseos que creían que ellos sí tenían el derecho de ser salvos y el derecho de ir al cielo. ¿Saben que ninguna religión tiene el derecho de decir que ellos iban al cielo? Usted sabe que les estoy mostrando la palabra de Jesús y que Jesús nunca dijo la iglesia tal si tiene la manera de ir al cielo. No, porque nunca se trata de religión. Nunca se trata de una religión. Nunca se trata de los beneficios que Dios le dio a alguna iglesia, no. Dios no le dio beneficio a ninguna religión. Es más, esto no es religión. Esto no es religión. Aquí no me enseñan cómo hacer religión. Aquí me enseñan cómo conocer a Dios. Que el mundo entero catalogue esto como religioso, está mal catalogado. Se pelaron en ese diagnóstico, como algunos médicos se pelan. ¿Cuántos no le han dicho es niño y termina siendo niña? ¿Sí? Se pelaron también en este diagnóstico. Esto no es religión. Dios nunca planificó una religión
Dios planificó una vida para que usted la viviera conforme a la voluntad de Él, para que alcance la vida eterna, la vida que Él tiene preparada para usted. En el nombre de Jesús. Si tú eres el Cristo, le decían los religiosos, dínoslo abiertamente. Ellos querían que le dijeran, pues sí, soy Cristo, ¿y qué? Ellos querían como que escuchar esto de Jesús. Pero Jesús siempre les hablaba por parábola, le decía, ¿tú lo crees? ¿Tú eres el que lo dices tú? Abiertamente se lo enseñó a sus discípulos, a quien le fue dado el conocerlo a Él. Y le respondieron los judíos y le dijeron, no, siguiente. 25 dijo. Jesús le respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas ya están dando testimonio de mí. Le dicen, siguiente. Pero ustedes no creen. Y el que no cree ya ha sido condenado. Porque no son ustedes de mis ovejas, como yo se los he dicho a ustedes. Y aquí viene algo precioso, maravilloso. Le dice, ¿saben por qué ustedes no creen? Porque ustedes no están llamados a ser santos. Por eso en el versículo anterior le dijo, esto es un don de Dios. Esto es un regalo. El hecho de que usted esté aquí creyendo a Jesús, siguiendo a Jesús, es un regalo dado por Dios para usted. Y ustedes no lo creen porque no son mis ovejas, como se los he dicho. Siguiente hijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz. ¿Usted escucha la voz de Jesús? ¿Usted está siguiendo la voz de Jesús? Siguiente. Y yo les doy vida eterna. Y no, ¿cómo hermano? No. Vencerán, perecerán, morirán, jamás. Ni nadie, dice, ni porque quiera el mismísimo diablo, me la va a arrebatar de mis manos. Usted está en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios. ¿Me van a ayudar de aquí, por favor? ¿Sabe, amado hermano? Necesito cerrar con este versículo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Le dice Jesús aquí, perdón, dice el Evangelio de Juan, lo dice de esta manera: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siguiente, 16. Porque todo lo que hay, ¿dónde? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿De dónde proviene entonces? Del mismo mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Olga permanecerá para siempre en la presencia de Dios, porque